entonces acostumbrando. Arrancamos Terapia de Noticias. Amigos, bienvenido y gracias por atendernos. Intendente Macri, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Un placer. ¿Lo sorprendió la declaración del gobernador? No, no me sorprendió. De cualquier manera, me gustaría que fuera un poquito más enfático todavía. Pero no fue suficientemente enfático con el tema de la ley. Sí, pero después termina como pasándole la pelota a la justicia, y a mí me parece que ahí es importante tratar de detenernos en un detalle. La experiencia mía como intendente en la provincia de Buenos Aires es que cuando se llega a tener que, a una instancia en la que tiene que intervenir la justicia, ya es difícil resolver el tema. Y ahí también tengo una diferencia con la ministra de Seguridad de Nación, y no es casual, me parece, justamente con ambos, que tiene que ver con que no hay que esperar solamente una orden judicial para evitar un delito que está ocurriendo, un delito en flagrancia. Cuando las fuerzas de seguridad ven que un delito está ocurriendo, no necesitan esperar una orden judicial, deben actuar. No es que si una persona va caminando con un arma por la calle no hacen nada porque todavía no le robó a nadie. Están obligados a intervenir. Y me parece que ser poco claro en esto no es un dato menor para el día a día del trabajo que tenemos que hacer los intendentes junto a la policía. Ahora, hoy hablaba con desarrolladores inmobiliarios que me decían, esto a veces ocurre en cuestión de 2 o 3 horas. Llegan a las 4 de la mañana en camiones con chicos, con familias, incluso con discapacitados. Los directamente hacen el acampe con estacas, con chapas, con carpas. Y cuando el primero que los descubre puede ser 2 horas después, ya está tomado y ya pasó esa etapa de flagrancia que está diciendo usted. Y ahí hay que llamar a la justicia. No necesariamente, pero además si las fuerzas policiales permanecen ahí, lo que uno evita es el crecimiento. Cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Guernica, ve una foto del día 1 y la foto actual y es bastante diferente, digamos, en la cantidad, en la magnitud. Me parece que hay algo que planteaba recién que me parece que es central. Que tiene que ver con asumir los costos de gobernar. Cuando uno se presenta a un cargo ejecutivo, sabe que es difícil. Gobernar la provincia no es fácil, gobernar una intendencia tampoco, pero uno se presenta sabiendo que va a tener que hacer cumplir la ley, que va a asumir los costos de decirle a alguien que tiene un derecho social, pero que no se puede resolver así. Tal vez decirle a alguien que tiene derecho a algo y uno no puede responder a esa demanda o a esa necesidad. No es fácil gobernar, pero para eso nos presentamos. No es que nos sorprende esta realidad en la provincia de Buenos Aires. No es que el gobernador acaba de descubrir que hay déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires y no lo sabíamos. Esto no es la pandemia, no es el coronavirus, no es algo que no conocíamos antes. Si uno se presenta como espacio político, no solo como gobernador, estos temas lo tiene que tener claro, me parece. Por lo menos Macri, esto, no debería haber las tensiones que hay entre los dos ministerios de seguridad de Nación y provincia. ¿Y cómo ve Macri la gestión puntualmente de Berni en materia de seguridad, cuando habla usted de las diferencias? Es que a mí lo que me preocupa es la gestión del gobernador, porque el que seguro va a estar 3 años, 3 meses y algunos días más en el cargo va a ser el gobernador. Berni no lo sé, porque dependerá del momento, dependerá de la decisión del gobernador. Entonces yo lo que necesito y lo que estuvimos pidiendo estos días, y hoy por suerte empezamos a tener un poco de luz en este tema, es cuál es la postura de quienes fueron electos, porque eso define el tono y el sentido de un gobierno. Un ministro puede ir o venir y puede quedarse, pero no tener las herramientas para gobernar. Entonces me preocupaba esto, hemos dado un paso adelante, esperemos que esto se sostenga en el tiempo y que mañana no vuelva a ser una declaración lavada de contenido y no haya una decisión profunda de enfrentar cualquier hecho delictivo, ¿no? Porque el Estado tiene una responsabilidad, que es, frente a cualquier hecho delictivo, asumir el costo de gobernar. Y me parece que eso es indelegable. Si no, terminamos como el jubilado Jorge, teniendo que defenderse solo, matando a un delincuente, el procesado, todo mal. La ausencia del Estado, cuando el ciudadano siente que tiene que defenderse solo, todo termina mal. Y ese es un rol que el Estado no debe delegar nunca. Macri, ¿cuánto agrava el problema que en el oficialismo bonaerense, bueno, pasa a nivel nacional también, estén, como decía Paz, esté Berni diciendo que es un delito enfáticamente, y haya organizaciones sociales? De hecho, él mismo acusa al movimiento Evita de estar detrás de las tomas. Otras organizaciones sociales
muy ligadas que conviven dentro del Frente de Todos, asisten a los ocupas, les llevan comida, ropa, les dice que se queden, los asisten para que esas ocupaciones tengan éxito, y ellos forman parte del mismo espacio político que el gobernador y que el ministro de Seguridad. Es un grave problema. Bueno, es que es un grave problema, pero que se ordena de una sola manera, que es que quien gobierna, nación o provincia, deje muy en claro cuál es el marco de la ley y el orden. Si eso no es claro, todo es posible. Entonces, por eso para mí es tan importante lograr estas definiciones. Además, me dan a mí la tranquilidad o la inquietud, digamos, eventualmente cuál sea la postura que tomen, de saber con qué tengo que hacer respecto al gobernador. ¿Tengo que sentarme a aclarar cuál es su postura respecto de las tomas o quedaron claras? Yo no quiero entrar en este juego de sus internas, de las diferencias o de las tensiones o los distintos puntos que tiene el gobierno oficialista. Eso lo tienen que resolver ellos, pero tienen que darle una respuesta a la gente, tienen que ser claros, y para mí no puede haber marco de doble estándar, porque les hago una pregunta, se las planteo de manera distinta. Supongamos que mañana un grupo que no tiene casa, un grupo de personas sin casa, sin techo, decida ir a ocupar la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires porque ahí sobra lugar y hay techo. ¿Los van a dejar? No. Entonces la discusión, esta lógica no puede tener un doble estándar. Si hay un privado, los dejo; si es público, no; si es público y me interesa, no; pero si es público y no me interesa tanto, los dejo. Ahí quiero también marcar una diferencia. Las tomas y las usurpaciones son graves, tremendamente graves cuando hay un dueño privado, pero igualmente graves cuando es el Estado. Porque no existe el no dueño de la tierra. O la tierra tiene como dueño un privado o es del Estado provincial, municipal o nacional. No hay tierra que no tenga dueño. Y si es del Estado, es de todos. Y tampoco nadie tiene derecho a tomarla de prepo, aunque sea del Estado. Macri, ¿a usted le llama la atención que hace un par de semanas estamos hablando de las 60 medidas que va a lanzar el gobierno y una de las principales está vinculada a la obra pública y a la vivienda, y que este tema empiece a aparecer ahora a través de las tomas? Digamos, ¿qué cree que hay algo atrás? ¿Está la política impulsando también esta situación para poner un tema en agenda, encontrar un problema y darle la solución de parte del gobierno de Alberto Fernández? No lo sé, uno puede especular y tal vez sea así, sobre todo cuando hay campanas tan disonantes, ¿no? Cuando en el gobierno hay miradas tan extremas, que también dan para especular. Yo ayer lo escuchaba a Joaquín de la Torre también en el programa de ustedes decir, bueno, también el kirchnerismo tiene esta lógica de querer tener un vocero para los sectores más progresistas y de izquierda, un vocero para los sectores más de derecha o de centro, y entonces con eso tratan de quedarse con todo. No sé, uno puede especular mil cosas en esto. Lo que está claro es que el déficit habitacional que hoy tiene la Argentina existió también en los 4 años en los cuales María Eugenia fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y este ritmo de tomas no se vivieron en estos 4 años. Esto tiene que ver con una definición política. Sí tiene que ver con las internas de ellos, con la falta de coherencia en el marco de su espacio, ¿no? Y yo no lo sé, puedo especular un montón de cosas. Lo que digo es que se empiece a aclarar, que se empiece a poner blanco sobre negro qué está bien y qué está mal para el presidente y para el gobernador, es un gran avance. No se puede gobernar tratando de recorrer el camino de lo gris y tratando de quedar bien con todos. Bueno, en esto hay que poner blanco sobre negro o negro sobre blanco y decir, para mí como gobernador esto está bien y para mí está mal. Para mí como intendente las tomas ilegales de tierras públicas o privadas están fuera de la ley y hay que evitarlas. Hay que evitarlas rápidamente cuando empiezan a ocurrir. Y eso no quiere decir enfrentamientos, violencia, quiere decir tener presencia, hablar, negociar, pero evitar la toma porque ese es el rol del Estado. ¿En Vicente López tienen tomas en este momento? No de este tipo, no como lo que estamos viendo ahí en pantalla, porque no tenemos estas extensiones de tierra, pero enseguida un vecino avisa cuando, por ejemplo, hay una casa que está abandonada o una herencia vacante y nos dice hay un movimiento raro. Hemos tenido que actuar en eso. Fábricas en el primer cordón del conurbano es bastante habitual que se intenten usurpar fábricas en las que después se montan, digamos, conventillos. Es otra de las problemáticas que hay. Sí, uno tiene que trabajar constantemente. Ahora, el vecino avisa rápido,
Por eso digo que en general hay capacidad de respuesta si hay decisión política. Es muy poco probable que en el caso de Guernica los vecinos que viven frente a este campo no hayan llamado al 911. Muy poco probable, porque en general la gente se asusta cuando empieza a ver esos movimientos. Por eso digo, es tan importante la respuesta inmediata y que la policía sienta que hay una decisión política de que esto no debe ocurrir. Si no, y probablemente lleguen un poquito tarde o con poca decisión. Algo de lo que dice el gobernador Kicillof respecto a la justicia, si bien él no ha sido consecuente, pero respecto a la justicia algo de razón tiene. La justicia a veces mira para otro lado o no se hace cargo. Recién comentábamos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hablaba de un decreto que impide los desalojos hasta marzo del año que viene y otro en la provincia hasta octubre. Pero esos son desalojos para inquilinos, no para usurpaciones. Tal cual. Entonces la justicia se agarra de ese decreto y no interviene, pero está mintiendo, o sea, o no se está haciendo cargo de la situación. Eso es falso, es tal cual como vos lo decís. Esas leyes lo que plantean es que cuando había un contrato existente, fuera una hipoteca o un contrato de alquiler, hasta septiembre, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no se puede desalojar a alguien por falta de pago. Ahora, para eso hay un hecho legal anterior de un acuerdo entre partes y hay un marco formal. Esto no tiene nada que ver con eso. Ahora hay un protocolo... Si un juez... Perdón, Macri, hay un protocolo de la Corte del año pasado. La Corte del año pasado que no ayuda en nada, hay que revisarlo. Fuimos críticos en su momento. Yo creo que eso sin duda es mejorable. Por eso insisto con algo. Cuando llegamos a la instancia judicial, mi experiencia es que se hace muy difícil ir para atrás porque muchas veces hay sectores de la justicia, no todos, sectores de la justicia que son muy blandos en hacer cumplir la ley. Por eso insisto con la necesidad de que sea clara la ministra de Seguridad de Nación, tan claro como fue el ministro de Seguridad de Provincia, respecto de actuar rápido y con firmeza cuando esto comienza. No esperar a que la justicia me llame para intervenir, porque en general mi experiencia, que es de campo, es de estar trabajando acá, es de tratar de resolver problemas concretos, cuando se llega a esa instancia se llega tarde. Me gustaría, si me da unos instantes, preguntarle a Paz Rodríguez Nil por qué el presidente tardó tanto y dio tantas vueltas ayer para no decir la palabra delito. Paz, me llamó la atención. Mira, no lo sé, pero vinculado con esto que estamos hablando, es verdad que lo escuchábamos a Alberto Fernández que habla de ocupaciones no legalmente permitidas, que no es lo mismo que una usurpación, que es un delito. Bueno, acá Jorge Macri lo estaba contando también de alguna manera algo vinculado con esto mismo, ¿no? No toda toma es un delito. ¿Por qué no toda toma es un delito? Aun cuando puede ser una toma que no sea, que viole la ley. ¿Por qué? Porque no todo es delito. Para que sea un delito tiene que ser una usurpación. El delito del que hablamos vinculado con la ocupación de un inmueble es la usurpación. La usurpación pena con penas de 6 meses a 3 años a quien despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble. Pero fíjate cómo dice. Habla de medios comisivos específicos que son con violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad. Entonces, para que sea delito de usurpación, y vemos que muchas veces lo que vemos en las distintas líneas del gobierno es que eligen hablar del delito o eligen hablar de la situación de pobreza y demás, pero es cierto que puede darse, puede no ser delito, por esto que te estoy diciendo, puede ser una toma. Ahora bien, que no sea delito no significa que no pueda ir por la vía civil aquel al que le han ocupado su casa o su terreno por el desalojo. En esto se basó la fiscal en Mascardi, ¿no? Efectivamente, la fiscal Silvia Little, dijo justamente eso. Lo que ella decía es, en el Bolsón no había en uno de esas tomas, porque en realidad hay 4 expedientes distintos, en uno de esos expedientes, que es en el que ella dice que se pronunció, y no en todos los casos, lo que ella dice es, aquí había ocupación, pero no había usurpación porque no había violencia, ni amenaza, ni clandestinidad. Entonces, si alguien entra a un terreno que está vacío, instala a plena luz del día una carpa y empieza a vivir ahí, puede ser desalojado después de un proceso judicial, pero no es un delito por el que pueda recibir una condena penal. Digo, esto para aclarar. Entonces, cuando lo escuchabas a Alberto Fernández, veías esto, ¿no? Que como no vos bien decías... Ahora, habló también del tema del Bolsón que vos mencionaste. ¿Lo tenés ahí, Fede, al del Bolsón? ¿Al audio? El audio, bueno, ahora se lo preguntamos a Jorge Macri, pero cuando le expuso el colega Edgardo Alfano qué es lo que piensa de esta situación, contestaba esto. Mirá.
Hasta ofrecían por las redes sociales la venta de los lotes usurpados. Y la gobernadora de Río Negro vino enojada acá, preocupada para pedir pero que eso hagan es un algo. delito, eso es claramente un delito, qué sé yo. Eso, si alguien hace semejante cosa, es un delito. Es como si yo publicara que voy a vender su casa. Eso es un delito. Claro, pero ese es otro delito. Esa no es por la ocupación, eso es una estafa. Estás Es vendiendo otra algo cosa. que no es tuyo. Ahora, ¿una opinión de esto, intendente? No, vuelvo a insistir, por eso para mí es tan importante la definición política, dónde se para uno, ¿no? Porque la ley suele tener múltiples interpretaciones, da para ir y venir, seguramente habrá cosas para mejorar y para aclarar en el marco de la ley. Nuestro bloque de senadores en la provincia está trabajando en eso, inclusive respecto de lo que pasó el año pasado con la Corte de la provincia, pero yo lo que digo, para mí lo que ordena mucho es la definición política, es decir, ¿qué creemos que estamos dispuestos a permitir y qué no? Porque en la mayoría de estas tomas siempre hay organizaciones que vienen, desembarcan y después montan atrás de eso una estafa, pero que entonces deja sin efecto el hecho de que sea solamente una ocupación, porque hubo una actividad delictiva que dio lugar a que otros se instalen. Entonces, si hay voluntad política es una cosa, si no la hay y hay ganas de mirar para otro lado y encontrar todos los grises de la ley, terminan pasando estas cosas. Quiero mostrarle otro tape sobre la economía. El presidente decía ayer a la noche esto, la actividad económica. La economía, la actividad industrial medida por consumo energético hoy está igual que el mismo día de la pandemia, que empezó la cuarentena. 19 de marzo creo que fue. Está igual. El consumo es más alto. La economía se está moviendo. ¿Ustedes notan una reactivación? No, desgraciadamente no, y yo espero que tenga razón el presidente y que estemos poniéndonos de pie en marcha, pero la verdad es que el tejido social y económico se ha visto muy afectado con algunas decisiones, algunas malas decisiones en la administración de esta pandemia. Por ejemplo, el haberle prohibido a muchos pequeños comercios que abran sus puertas a lo largo de un largo periodo de esta pandemia, mientras los hipermercados vendían todos los productos. Eso no cambia la macro, porque evidentemente si se venden 10 pares de zapatillas, para la macro es igual que se venda en un hipermercado o en 10 zapaterías de barrio. Para la microeconomía, para el sostén del tejido social del pequeño comerciante, que es el que genera mucho empleo, le da identidad al barrio, mantiene el barrio es más seguro cuando hay locales abiertos, y la verdad que la decisión esa fue dramática. Y después me parece Eso que se debió abrir. muchas... Se debió abrir antes. Eso se entonces. debió abrir, pero sin ninguna duda, porque el grado de compromiso del pequeño comerciante para cuidarse, y se verifica hoy, ha habido más cantidad de contagios en los grandes hipermercados que en los pequeños comercios, digo, de trabajadores, de gente que ha ido por un lugar donde pasan miles de personas, tocan el mismo changuito, pasan por la misma caja, mueven los productos de las góndolas, las chances de contagio son mucho más altas. Ahora, Macri, entonces me parece que ha habido decisiones mal tomadas también en el marco de la pandemia. Hoy el presidente y en el gobierno están hablando del botón naranja, con la suba de casos, con el tema de las unidades de terapia intensiva, algunos saturadas, están hablando del botón naranja como intermedio a llegar al botón rojo y la posibilidad de volver para atrás en algunas actividades, en algunas regiones específicas. En su caso, en Vicente López, si los casos estuvieran creciendo, ¿existe la posibilidad, de volver para atrás en las actividades, en los comercios, en la apertura de los comercios? ¿Se respetaría la decisión presidencial o del gobierno, o incluso la suya, si decide dar marcha atrás? Yo creo que hay que seguir monitoreando esta enfermedad todo el tiempo, sin ninguna duda. Es una enfermedad que nos obliga a estar nunca relajados y siempre sobre la punta de los pies, no apoyados en los talones como si esto ya hubiera pasado. Lo que tenemos que ser muy claros es cuáles son las situaciones que generan más riesgo de contagio y cuáles no. Y eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de esta pandemia, y me parece que es importante que sigamos aprendiendo y entendiéndolo. Al principio parecía que teníamos que estar todos encerrados. En un momento se señaló a los runners como el gran riesgo. Hoy en día todos los infectólogos y epidemiólogos dicen que en el espacio público hay mucho
mucho menos riesgo que si 2 o 3 personas se reúnen en un espacio cerrado sin respetar una distancia social o están juntos más de 15 minutos en un espacio donde no hay ventilación. Entonces, yo lo que digo es, esta pandemia nos obliga a no escribir nada en piedra, a ser muy flexibles, a reaccionar rápido y a ser muy cuidadosos respecto de qué decidimos que hacemos. Yo no creo, sinceramente, que el pequeño comercio sea un problema que genere riesgo de contagio, porque además evita en muchos casos que la gente utilice el transporte público. Si yo obligo a toda la gente para llegar para comprar sus productos, llegar a un hipermercado, en muchos lugares del conurbano hay gente que no tiene auto y para llegar a un hipermercado tiene que tomarse el colectivo. Entonces, yo prefiero que compren en el pequeño comercio del barrio, me parece que es más justo, es más sensible a un tejido social de pequeño comerciante, pero además estoy convencido que contagia menos. Es mucho más riesgoso que 2 familias se junten en una casa, 2 burbujas que no estaban conviviendo juntas, que se encuentren en el paseo costero el fin de semana respetando distancia social y con tapaboca al aire libre. Entonces, esas cosas, digamos, hay dogmas que se establecieron de entrada que yo creo que tienen que ser parte del aprendizaje que quienes gobernamos hemos tenido. Dogmas de la cuarentena, digamos. Claro. ¿Que existe o que no? Ha habido algunos dogmas. ¿Existe o no existe la cuarentena? Porque ayer el presidente dijo que no había. Por supuesto que existe. Hay un montón de gente que sigue sin salir de casa, hay un montón de actividades que siguen estando prohibidas, ¿no? Un montón de actividades que no pueden abrir, esa gente está sufriendo mucho. Está lleno de adultos mayores que hace meses que no ven a sus seres queridos. Yo hablo por videoconferencia con muchos de ellos casi a diario. Hemos podido repartirles tablets la gente para que puedan estar haría conectados. caso, Macri, en el caso de que el presidente decida, como decía recién Fran, volver a fase 1. Porque la decisión la puede tomar el gobierno. El asunto es que la sociedad haga caso. Ustedes están cara a cara con los vecinos todos los días. A ver, yo diría, está claro que la gente está pidiendo soluciones distintas a los mismos problemas que antes. Si no, es inentendible que el gobierno haya corregido una postura con casos mucho más... hace pocos días se planteó no cambiar nada o permitir algunas actividades como deportes al aire libre, individuales en la provincia de Buenos Aires o salir a correr con casos mucho más altos que antes. Claro. Está claro que hay una clara lectura de que la sociedad necesita válvulas de escape al aislamiento absoluto. Y además se ha descubierto que muchas de esas cosas no contagian. Entonces, yo creo que nunca sería un volver al inicio de esta pandemia, si no, no aprendimos nada. ¿Y los colegios? Perdón, sí. ¿Los colegios? Y es complejo lo de los colegios, porque es difícil la distancia social, es complejo también porque es cierto que hay muchos chicos que no tienen acceso a la conectividad. Nosotros estamos repartiendo los cuadernillos casi semanalmente para que ningún chico sin conectividad no tenga el problema de poder seguir estudiando. Va a ser un déficit importante, sobre todo es grave en los casos de que se terminan ciclos, porque cuando hay cambio de ciclo, cuando se termina el secundario, uno puede, como dice el ministro Trota, compensar entre un segundo año y un tercer año, tratar de hacer de los 2 años un continuo el año que viene para compensar. Ahora, el chico que terminó el secundario y tiene que enfrentarse, o va a intentar enfrentarse a ingresar a una universidad, se le va a complicar el salto, lo mismo el que termina primaria y pasa a secundaria, y sobre todo si sale de escuela y pasa, por ejemplo, a una escuela técnica donde ya el esquema de educación es bastante distinto y las exigencias en ciencias bastante más altas. Hay desafíos grandes que todavía no tienen una respuesta perfecta, no solo acá, en el mundo. Gracias, Macri, muy amable. Gracias a ustedes. Lo que no cierra, o algunos que no cierran, son los casinos. En unos instantes se los contamos acá. Ya volvemos. Primero, no llevamos 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad. Eso no existe.